La mano es la parte manipuladora del miembro superior distal del antebrazo. Debido a su arquitectura, le permite tanto una amplia apertura como un cierre sobre sí misma o en torno a un objeto. Tiene una facultad de presión. Esto se debe a la disposición tan particular del pulgar, que se puede oponer a todos los demás dedos. La mano representa la extremidad efectora del miembro superior. Este le permite adoptar la posición más favorable para una acción determinada. Además, es un receptor sensorial y preciso cuyos datos son imprescindibles para su propia acción. Función. La mano en visión anterior presenta su palma, la cual corresponde a la continuación y articulada por 5 dedos. Esta cara anterior se denomina cara palmar. En el centro, la palma está hueca, lo que permite alojar objetos más o menos voluminosos. El hueco de la mano está bordeado lateralmente por dos eminencias. Por afuera, la eminencia tenar, que constituye la base del pulgar, y por dentro, la eminencia hipotenar, formando el borde interno ulnar de la mano. Pliegues. La palma de la mano está cubierta de pliegues palmares. El pliegue palmar inferior es el más distal y comienza en el borde interno de la palma de la mano. El pliegue palmar medio, localizado aproximadamente en relación anterior, se inicia en el borde externo de la palma de la mano, y el pliegue palmar superior es el más proximal y se sitúa por dentro de la eminencia tenar. Todos los dedos largos presentan 3 pliegues palmares, lo que indica la presencia subyacente de 3 falanges. El pliegue distal, localizado ligeramente por arriba de su interlínea articular. El pliegue digital proximal, siempre doble, situado en su interlínea articular y limitando aproximadamente al segundo falange. El pliegue digital palmar, situado por debajo de su interlínea articular y limitando aproximadamente al primer falange. La zona del pulgar desempeña un papel importante por su oposición a los otros dedos. La zona de las pinzas, compuesta por el dedo corazón y principalmente por el dedo índice, son indispensables para la pinza bidigital, que corresponde a una pinza de precisión, o la pinza tridigital, que corresponde a una pinza empleada para alcanzar los alimentos. Arquitectura de la mano. Al tomar un objeto, la mano se ahueca y forma 3 tipos de arcos orientados en 3 direcciones. En primer lugar, el sentido transversal. El arco carpiano se prolonga distalmente mediante el largo metacarpiano. El eje longitudinal del conducto carpiano pasa por los huesos semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpiano. Sentido longitudinal. Los arcos carpo-metacarpo-falángicos adoptan una posición radiada desde el macizo carpiano hasta las falanges. Los 2 arcos longitudinales más importantes son el arco del dedo corazón, arco axial, ya que prolonga el eje del conducto carpiano, y sobre todo el arco del índice, que es el que se opone con mayor frecuencia al del pulgar. Se puede considerar que el macizo carpiano está constituido por 3 columnas. La columna externa, que es la más importante, ya que se trata de la columna del pulgar. Está constituida por el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano. A partir de las escafoides se orienta la columna del dedo índice, trapezoide y segundo metacarpiano. La columna media, constituida por el semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpiano, y forma el eje de la mano. La columna interna desemboca de los últimos dedos. Está constituida por el piramidal y el hueso ganchoso, que se articula con el cuarto y quinto metacarpiano. El pisiforme se desplaza por delante del piramidal, de modo que no interviene en la transmisión de fuerzas. Y por último, el sentido oblicuo. Los arcos de oposición del pulgar, el más importante de estos arcos oblicuos, reúne y opone al pulgar y al índice. Los huesos del carpo. En la fila proximal se encuentra el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la fila distal, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Por otra parte están los metacarpos y falanges. En la mano se encuentran 5 falanges distales, 4 falanges mediales, 5 falanges proximales y 5 metacarpianos. La articulación carpo-metacarpiana. Se articulan 4 huesos del carpo con los 5 metacarpianos. Esta articulación es de tipo sinovial plana.
Este posee los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales y palmares, que son en realidad espesamiento de la cápsula articular. Los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales presentan una serie de bandas fibrosas que se extiende desde la fila distal, desde los huesos del carpo hasta la base metacarpiana. Y los ligamentos palmares, la suposición de las bandas fibrosas que lo constituyen es parecida a los ligamentos dorsales, excepto en que la base del tercer metacarpiano recibe 3 bandas que surgen de los huesos trapezoide, grande y ganchoso. Existe escaso movimiento en las articulaciones carpo-metacarpianas de los dedos. El segundo y tercer metacarpiano son en esencia inmóviles, aunque es posible cierto grado el desplazamiento entre el cuarto metacarpiano y el ganchoso. Solo el quinto metacarpiano muestra cierto movimiento cuando se desliza sobre el ganchoso, lo cual se debe a que las superficies articulares son biseladas. El movimiento son de flexión y cuando existe oposición entre el pulgar y el meñique. La articulación metacarpofalángica. Estas articulaciones son de tipo sinovial condilia y permite 2 tipos de movimiento, flexión-extensión e inclinación lateral. Esta posee 2 superficies articulares, la cabeza del metacarpiano, convexa en ambos sentidos y más extensa y ancha por delante que por detrás. Por otra parte, la base de la primera falange está excavada por una superficie, la cavidad glenoidea, cóncava en ambos sentidos, de menor superficie que la cabeza del metacarpiano. Esta se prolonga por delante mediante una superficie de apoyo, el fibrocartílago glenoideo, el cual corresponde a una pequeña lengüeta fibrosa inserta en el borde anterior de la base falángica con una pequeña incisura que le sirve como estilo bisagra. El fibrocartílago glenoideo permite una superficie de máximo contacto entre los 2 extremos óseos y la ausencia de tope limitando el movimiento. A cada lado de esta articulación se extienden 2 tipos de ligamentos colaterales, un ligamento metacarpo-glenoideo que controla los movimientos de fibrocartílago glenoideo y el ligamento lateral, el cual se encarga de mantener las superficies articulares en contacto y limitando los movimientos. Con respecto a los movimientos y amplitud de esta articulación, su amplitud de la flexión es aproximadamente de 90 grados. La amplitud de la extensión activa varía según individuos, puede alcanzar entre 30 a 40 grados. La extensión pasiva puede llegar a alcanzar casi los 90 grados. El dedo índice es el que posee la mayor amplitud de movimiento en sentido lateral, alcanzando una amplitud de 30 grados. Este puede generar movimiento de abducción y de aducción, además que realiza extensión-flexión y movimientos de circunducción. La articulación interfalángica. Esta articulación es de tipo sinovial bisagra. Tiene solo un grado de libertad correspondiendo a flexión-extensión. Sus superficies articulares, la cabeza de la falange proximal, tiene la forma de una polea y posee un solo eje transversal en torno al cual se efectúan los movimientos de flexo-extensión en el plano sagital. Además que posee una mayor base de la falange en comparación con la distal, ya que contiene el fibrocartílago glenoideo en la cara palmar que aumenta la congruencia. La base de la falange distal B, que le corresponde, está excavada por 2 pequeñas cavidades glenoides que se encajan sobre las 2 carillas de la tróclea. Con respecto a los movimientos y la amplitud que realiza esta articulación, la amplitud de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales sobrepasa los 90 grados. Por consiguiente, en F1 y F2 forman entre sí un ángulo agudo. La amplitud de la flexión en las articulaciones interfalángicas distales es ligeramente inferior a 90 grados. El ángulo entre F2 y F3 permanece obtuso. Corredoras y vaina de los tendones flexores. Para recorrer las porciones cóncavas de su trayecto, los tendones deben quedar sujetos al esqueleto mediante corredoras fibrosas, ya que o si no, la tensión provocaría que siguiera la cuerda del arco del esqueleto, de modo que serían ineficaces debido al relativo alargamiento en relación al esqueleto. La primera corredera osteofibrosa es el conducto carpiano. Entre los 2 bordes del conducto carpiano se extiende una banda fibrosa, que es el retináculo flexor, ligamento transverso del carpo, y así se constituye la mayor polea osteofibrosa del cuerpo humano. Los tendones flexores quedan sujetos por 3 poleas, fibrosas en cada dedo. La polea A, ligeramente por encima de la cabeza metacarpiana, la polea A3 en la cara anterior de la primera falange y la polea A5 anterior de la segunda falange. Entre las poleas de fibras transversales,
la continuidad de la vaina fibrosa queda garantizada por poleas constituidas por un sistema de fibras tanto oblicuas como cruzadas que pasan por bandolera, por delante de la articulación, menos gruesas para poder adaptarse a los movimientos de flexión entre las falanges. En la fascia palmar, la fascia muscular del hueco palmar está reforzada con este tejido conectivo formado en una placa tendinosa que se adhiere al hueco palmar con el tejido graso subcutáneo. Para proteger las partes blandas, sus fibras son blancas y brillantes, histológicamente semejantes a las tendones comunes, pero con menor inervación y irrigación sanguínea. En los músculos flexores encontramos el flexor superficial, que se inserta en la segunda falange y no actúa sobre la falange distal. Por otro lado, el flexor profundo, flexor de la falange distal. Estas se asocian rápidamente a la flexión de la falange medial. Los músculos extensores de los dedos, la extensión de los dedos se debe a la acción combinada del músculo extensor de los dedos, de los músculos interóseos, de los músculos lumbricales e incluso, en cierta medida, de los músculos flexor superficial de los dedos. Todos estos músculos intervienen en los nexos de la sinergia-antagonismo, variables según la posición de la articulación metacarpofalángica y de la muñeca. Se añade la acción totalmente pasiva del ligamento retinacular que coordina la extensión de las dos últimas falanges. Su origen es el epicóndilo del húmero, su inserción son las falanges de los dedos 2, 3, 4 y 5, y su acción es la extensión de la muñeca y de la falange de los dedos 2, 3, 4 y 5. En los músculos interóseos poseen dos tipos de acciones sobre las articulaciones metacarpofalángicas, una acción de lateralidad y una de flexoextensión. Su acción de lateralidad sobre los dedos está determinada por la inserción de una parte del tendón terminal sobre el tubérculo lateral de la base de la primera falange. Esta acción es tan distinta que esta inserción corresponde incluso a veces a un cuerpo muscular distinto. Los músculos interóseos dorsales son más voluminosos y por lo tanto más potentes que los músculos interóseos palmares, lo que explica que estos últimos sean menos eficaces en cuanto a la aproximación de los dedos. Su inserción proximal solo es el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y su inserción distal, tendón del músculo extensor de dedos. Su acción es la flexión y extensión de los dedos 2 y 5. Por otra parte, los músculos lubricales facilitan la extensión, produciendo la distensión de la porción distal de los tendones, en los cuales se localiza su inserción proximal. Por último, los músculos lubricares poseen receptores propioceptivos que recogen información esencial para poder coordinar el tono de los extensores y de los flexores en los cuales están tensados. Su inserción proximal es el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y su inserción distal, tendón del músculo extensor del dedo. Su acción es la flexión y extensión. Y por último, los músculos de la región hipotenar son tres: el músculo flexor corto del dedo meñique, en el cual se inserta por abajo con el tubérculo interno de la base, su dirección es oblicua hacia arriba y hacia afuera, hacia su inserción carnosa en la cara anterior del ligamento anular y de la apófisis unciforme. Por otra parte, el músculo aductor del dedo meñique termina por abajo como un músculo interóseo en el tubérculo lateral, por arriba se inserta en la cara anterior del ligamento anular y del pisiforme. El músculo oponente y el último, del dedo meñique, se inserta por abajo en la cara interna del quinto metacarpiano, rodea su borde para dirigirse hacia arriba y hacia afuera, hacia el borde inferior del ligamento anular y la apófisis unciforme, donde se inserta. Su acción es aduce y flexiona las falanges proximales. El pulgar. El pulgar ocupa una posición y desempeña una función aparte de la mano, puesto que es indispensable para realizar las pinzas pulgodigitales con cada uno de los dedos restantes, y en particular con el dedo índice. También para la constitución de una presa de fuerza con los otros 4 dedos. También puede participar en una acción asociada a las presas que conciernen a la propia mano. Sin el pulgar, la mano pierde la mayor parte de sus posibilidades. Por otra parte, debe su función a la gran flexibilidad funcional que le proporciona la organización tan peculiar de su columna articular y de sus motores musculares. La columna osteoarticular del pulgar contiene 5 piezas óseas que constituyen el radio externo de la mano: el escafoide, el trapecio, el primer metacarpiano, falange proximal y falange distal. El pulgar también está constituido por articulaciones, que son la articulación trapecio-escafoidea, la articulación trapecio-metacarpiana, la articulación metacarpofalángica y la articulación interfalángica. La articulación trapecio-metacarpiana es una articulación por encajamiento recíproco, o también llamado la articulación de la silla de montar,
que ésta permite que el pulgar pueda orientarse en relación al resto de la mano, permitiendo ciertos tipos de movimientos como la antepulsión y la retropulsión, haciendo un movimiento con una amplitud de 50 a 90 grados. La aducción y la abducción permitiendo una amplitud de 40 a 50 grados. La articulación metacarpofalángica es una articulación del pulgar que es una condilia. Por lo tanto, posee, como todas las condilias, 2 grados de libertad, la flexoextensión y la lateralidad. La articulación metacarpofalángica del pulgar puede efectuar 3 tipos de movimiento a partir de la posición de alineación, que estas son la flexión pura, que es en torno a un eje transversal por acción equilibrada de los músculos sesamoideos externos e internos hasta la semiflexión. De ahí tenemos la flexión de inclinación, cúbitos de supinación, que es en torno a un eje oblicuo y evolutivo por una rotación cónica debido a la acción predominante de los músculos sesamoideos internos. Y la flexión de inclinación radial pronación, que es en torno a otro eje oblicuo en el otro sentido y también evolutivo, de oblicuidad más acentuada. La función que cumple los huesos sesamoideos en esta articulación se trata de la posición de máxima movilidad en la que los movimientos de la lateralidad y rotación longitudinal son factibles bajo la acción de los músculos sesamoideos. Es una contracción de los músculos internos que determina una inclinación cubital y una ligera supinación, y la de los músculos externos es una inclinación radial y una de pronación. La articulación interfalángica es de tipo troclear, que posee un único eje transversal y fijo que pasa por el centro de la curva de los cóndilos de la primera falange, en tomo al cual se efectúan los movimientos flexo-extensión, que permite una flexión activa de 75 a 80 grados de amplitud y una flexión pasiva de 90 grados de amplitud. También tiene una extensión activa y pasiva, en la cual la activa permite de 5 a 10 grados de amplitud y una extensión pasiva que permite solamente de 30 grados de amplitud. De acuerdo a los músculos motores del pulgar, el pulgar posee 9 músculos motores, que es esta riqueza del pulgar que sobrepasa con claridad a la de los otros dedos. Condiciona la movilidad superior y la principal función de este dedo. Estos músculos se clasifican en 2 grupos, que son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos, en el cual los músculos extrínsecos, o también denominados los músculos largos, que son abductor largo, extensor corto y extensor largo, flexor largo propio del pulgar, son denominados como los 4 y se localizan en el antebrazo. 3 son extensores y abductores y se utilizan para relajar la presa, y el último es flexor y su potencia se utiliza para el bloqueo de las presas de la fuerza. De ahí tenemos a los músculos intrínsecos, que están incluidos en la eminencia tenar, y es el primer espacio interóseo en el cual son 5, que participan en la realización de distintas presas y en la particular de la oposición. Su potencia es limitada, ya que se trata más bien de motores de precisión y coordinación. La oposición del pulgar. La oposición es el principal movimiento del pulgar, debido a que esta le otorga una facultad de desplazar el pulpejo del pulgar en contacto con el pulpejo de uno de los 4 dedos restantes para constituir una pinza pulgo digital. Desde el punto de vista mecánico, la oposición del pulgar es un movimiento complejo que se asocia en diversos grados, de 3 componentes, que es la anteposición, la flexión y la pronación de la columna osteoarticular del pulgar. La anteposición o proyección es el movimiento que desplaza el pulgar por delante del plano de la palma de la mano, de modo que la eminencia tenar constituye entonces un cono en el ángulo superexterno de la mano. La flexión desplaza toda la columna del pulgar hacia adentro. Este es el motivo por el cual se denomina aducción. Y por último, que es la pronación, que es un componente esencial de la oposición del pulgar, que está a merced a la cual los pulpejos pueden contactar lino con otro. Se puede definir como el cambio de actitud de la última falange del pulgar, que mira en direcciones diferentes según su grado de rotación sobre su eje longitudinal.